Bienvenidos a este nuevo episodio de Pensemos. Hoy, como verán, hemos cambiado el decorado y vamos a, en este 9 de julio, conmemorar un día más de la independencia. Muchos confunden Revolución de Mayo, independencia, y la verdad que el momento de grito de libertad de los argentinos, donde decidimos tomar verdaderamente nuestro futuro y nuestro destino como nación, empieza un 9 de julio de 1816. Bueno, acá estamos con profesor Agostini, que nos va a contar algunas particularidades de aquel 9 de julio de 1816. Y para empezar a este diálogo, bueno, primero, muy buenas tardes, Fabián. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, el gusto es nuestro. Hemos cambiado el decorado, hoy hemos sacado la biblioteca y nos hemos llevado a aquella casita de Tucumán donde empieza la historia. ¿Podríamos empezar ahí? ¿Qué es la casa de Tucumán? ¿Por qué se hace en Tucumán? Bueno, hay toda una coyuntura de por qué hacerlo en Tucumán y por qué no en Buenos Aires. Bueno, si recordamos, tenemos grandes inconvenientes en ese momento. Después de mayo de 1810 hay dos líneas importantes ahí que se empiezan a perfilar, unitarios y federales, y sobre todo federales, que van a estar sobre todo en las provincias del litoral, que es Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y la banda oriental en ese momento, con el artiguismo, claro, bueno, que tiene inconveniente con Buenos Aires y que no va a asistir al Congreso de Tucumán. Entonces, bueno, ante estos problemas internos se decide hacer en San Miguel de Tucumán, un lugar muy alejado, pero bueno, que daba ciertas garantías. Bueno, se consigue esta casa, era muy difícil albergar la gran cantidad de diputados, y tenemos esta famosa casa que tenemos ahí a nuestras espaldas, de doña Francisca Bazán de Laguna, que bueno, muchos dicen la prestó, la cedió, en realidad estaba alquilada desde hace algún tiempo, se le hacen unas modificaciones, y bueno, y ahí se hace el famoso Congreso Constituyente. Escúchame, Fabián, y cuando más o menos, ¿qué tiempo era la demora? Porque bueno, ahora estamos con el Pacto de Mayo, que se va a celebrar, o se está celebrando en Tucumán. Paran un ratito en avión. En esa época, ¿tenés idea de más o menos la demora que era ir hasta Tucumán? Sí, era una demora terrible, ¿no? Estamos hablando de incluso demoras de hasta 3 meses, de acuerdo a si se manejaban en caballo o si iban en el carruaje de la época. Y bueno, la verdad que era una demora importante. Muchos salieron en diciembre, enero, para llegar a inaugurar el Congreso en una fecha emblemática también, que es el 24 de marzo de 1816. Toda una movida tremenda. Estamos hablando de 32 diputados de los distintos lugares, así que bueno, la demora dependía de la lejanía. Recordemos que vinieron gente de la actual Bolivia, ¿no? del Alto Perú. Claro. Entonces, bueno. Claro. Recordemos quiénes eran los diputados, los representantes por Mendoza. Bueno, los representantes por Mendoza, importantísimos, que los tenemos en muchas casas. Bueno, Juan Agustín Maza, claro, y Tomás Godoy Cruz. Estos personajes importantísimos, amigos de José de San Martín. Y bueno, después recordemos que en ese momento era la gobernación-intendencia de Cuyo. Claro. Y tenemos otro personaje también emblemático, que es Juan Martín de Pueyrredón, que era el diputado por San Luis y que deja de serlo para hacerse cargo en su momento del gobierno, del directorio supremo. Ahí es reemplazado. Y los personajes que tenemos por San Juan, que son muy importantes, que es la Prida y que va a ser el presidente del Congreso Constituyente en el momento de la declaración de la independencia, y el otro es Fray Justo Santa María de Oro, sacerdote, ¿no? Tenemos una composición de los diputados, que muchos eran abogados, y una gran cantidad de sacerdotes, que recordemos que eran los letrados de la época. Claro. Y Fabián, ¿qué es lo que se tenía que discutir? A ver, nosotros tenemos la Revolución de Mayo de 1810, estamos hablando que 6 años después hay un congreso que va a discutir ¿qué? ¿Qué es lo que había que hablar entre las provincias? Bueno, como sabemos, los procesos históricos no son lineales, ¿no? Sino que tienen una multicausalidad. En mayo de 1810 empezamos con un proceso autonómico. Esa es la autonomía. Tuvimos nuestro primer gobierno patrio, por decirlo de alguna manera. Recordemos que antes siempre dependíamos del rey, que nos enviaba un personaje a gobernarnos, que era el virrey. Un rey de España que nunca pisó el suelo americano. Entonces sí teníamos estos virreyes.
¿Cómo llegamos a mayo de 1810? Bueno, un proceso... El virrey dependía de la... el virrey depende directamente de España. De la Junta de Indias, ¿cómo era? Sí, no, depende directamente de la corona. Del rey de España. Bueno, hay una serie de instituciones, pero sí. Es mezclarlos, ¿no? Sí. Hacer esto un poco más largo y más complejo, pero bueno, el virrey en ese momento es la autoridad máxima. En mayo de 1810 se depone al virrey y tenemos nuestro primer gobierno patrio, por decirlo de alguna manera, que es la primera junta de gobierno. Esa primera junta de gobierno que va a ir evolucionando, porque la primera junta de gobierno es porteñista. O sea, sí, totalmente. Nosotros hoy lo identificamos como digamos, el primer gobierno patrio y nuestro camino hacia la independencia, pero todos eran porteños, eran gente de Buenos Aires. Y después se hace un intento de sumar a las provincias en la famosa Junta Grande, que después termina disuelta en este primer triunvirato, segundo triunvirato, y el director supremo en ese momento. Esto es este camino que tenemos, como decías vos recién, Martín, de todo este tiempo. Bueno, corre mucha agua debajo del puente, como habitualmente decimos. Porque al principio tenemos una junta de gobierno a nombre de Fernando VII. Este Fernando VII que ha sido tomado prisionero por Napoleón Bonaparte en los famosos sucesos de Bayona, esta farsa de Bayona, sí, que toma prisionero a Carlos IV, de los Borbones, y a su hijo Fernando VII. Y eso desencadena todo un proceso político importante, el movimiento juntista, la caída de la Junta Central de Sevilla, el Consejo de Regencia, que no es aceptado acá en América, y llegamos a este mayo de 1810. Y empezamos este camino importante a la independencia, al primero a nombre de Fernando VII, hasta que Napoleón Bonaparte, el que ha desencadenado todo este proceso político a raíz de su visión expansionista, cae en 1814 en la batalla de Waterloo. La caída de Napoleón, ¿qué hace? Que Fernando VII, hasta ahí el amado, vuelva al trono y empiece a terminar con estos movimientos de alguna manera juntistas. Insurgentes, digamos. Insurgentes. Sí, rebeldes para la corona. Al principio a nombre de él, ¿no? Como manteniendo su soberanía. Pero cae México, cae Caracas, cae Chile en 1814 y la única revolución independentista que queda en pie es la del Río de la Plata. Uh-huh. Pero el virreinato del Alto Perú nunca cayó. El virreinato pero en del esa época, Perú revolucionaria no cae. No, es el enclave realista más fuerte que tenemos. Claro. El virreinato del Perú es el enclave más fuerte que tenemos, que tenía el Alto Perú, actual Bolivia. Oye, entonces, que te interrumpa. Sería, nos juntamos por necesidad de supervivencia. Tenemos el mundo que se está tornando en contra, nuestros intereses ya no van con esta corriente independentista, entonces las provincias deciden juntarse porque no queda otra que sino esperar la caída del gobierno porteño, de la junta porteña. Sí, bueno, en realidad a partir de mayo de 1810 mandan desde Buenos Aires una serie de tropas para que se asegure la obediencia a la junta. Claro. Mendoza tiene una visión ambigua, o muchos tienen una visión ambigua. Córdoba es el enclave más fuerte que tiene el realismo. Paraguay. Paraguay no lo acepta, pero tiene un proceso muy particular Paraguay. Bueno, digamos que cada uno de los actuales países que tenemos actualmente tienen historias distintas para estudiarlo y analizarlo historiográficamente. Córdoba es muy particular, es realista, eso termina con el fusilamiento del héroe de la Reconquista, que era Liniers. Mendoza tiene una visión también bastante particular y ambigua, la de Faustino Anzay, comandante de armas, que termina siendo todo, que se levanta, es tomado prisionero. Bueno, pero volviendo a la pregunta inicial, en ese momento, cuando cae Fernando VII, viene el Congreso de Viena, que eso es un elemento importante de orden internacional, la restauración de las monarquías absolutistas. Y en esa restauración de las monarquías absolutistas, ¿qué dicen? Vamos a enviar los 100.000 hijos de San Luis. San Luis, rey de Francia, sí. En su momento, entonces los 100.000 hijos de San Luis, y van a venir a terminar con las revoluciones independentistas. Es ahí donde entra un personaje fundamentalísimo que se llama José de San Martín, porque nosotros ya habíamos hecho algunas victorias importantes, Suipacha, Salta y Tucumán con Belgrano, pero Belgrano no es un militar.
Es un personaje importantísimo. Entonces necesitamos un soldado formado que es José de San Martín y que además de ser un soldado formado con 22 años de lucha y con un importantísimo currículum, es el gobernador intendente de Cuyo a partir de septiembre de 1814. Y es el que empieza a bregar de alguna manera por la independencia. Ese Fernando VII que llega y que empieza a tratar de asfixiar estas revoluciones. En el Río de la Plata aparece este personaje, que es José de San Martín. Y un hecho coyuntural que ocurre, que es la batalla de Sipe-Sipe en 1815, donde perdemos el Alto Perú. Por lo cual empezamos a estar asfixiados de todas maneras. Y acá, bueno, San Martín es el personaje, como decimos, fundamental, porque empieza a generar el ejército de los Andes, acá en Mendoza. Perdóname que me vuelvo al Alto Perú. Sí. Si el Alto Perú en los movimientos independentistas o esas insurgencias que habían, Sí. no había caído, ¿por qué decís recuperan el Alto Perú? A mí me pasó porque, hecho, el Alto Perú está en Bolivia, no es Perú. El Alto Perú Está es bien, pero una zona de Alto- Bolivia que no, se no, llama. está bien, no importa dónde esté. El virreinato, estoy hablando Sí. del virreinato del Alto Perú. Una cosa es el virreinato del Perú y otra cosa Claro, es el bueno, territorio del Alto bueno, Perú. pero claro. Bien. El virreinato del Perú incluye el actual Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y lo que es actualmente la Argentina. El Alto Perú forma parte del virreinato del Perú. Entonces, a partir de mayo de 1810, ¿qué empezamos? A tratar de ir a Lima por la actual Bolivia, o sea, el Alto Perú. Y ahí somos rechazados Sí. en distintas batallas. Sí. El desastre de Huaki, Sí. Vilcapugio Ayohuma, Sí. etcétera, etcétera. Entonces aparece San Martín que dice, no vamos a ir por acá. ¿Por qué? Porque el virrey del Perú tiene 23.000 soldados en pie de guerra y nosotros no tenemos ejércitos. El primer ejército que empezamos a tener empieza a partir de las invasiones inglesas, 1806, Claro. 1807, cuando nos damos cuenta que no tenemos a nadie y que los ingleses entraron como Pancho por su casa. Sí. A partir de ahí empezamos a hacer las milicias. Y hacemos el ejército del norte, después de 1810, y el ejército del norte es rechazado y el virrey del Perú empieza a mandar estos contingentes. Bueno, ahí San Martín se da cuenta que no hace falta ir por el Alto Perú porque vamos a seguir perdiendo y hace lo que en el arte de la guerra se llama la aproximación indirecta. No vamos a ir por acá donde nos esperan, sino vayamos por el lugar menos esperado, por el gran teatro de operaciones de la guerra que es la cordillera de los Andes, 4.000 y tantos metros sobre el nivel del mar, y va a ser una operación anfibia de tenazas. Y ahí, bueno, 1815 perdemos definitivamente el Alto Perú en la batalla de Sipe-Sipe, entonces estamos muy complicados. ¿Qué dice San Martín? ¿Cómo vamos a hacerle la guerra a aquel que es legalmente nuestro soberano? Porque Fernando VII Claro. es legalmente el soberano. Claro. Y acá la famosa carta a Tomás Godoy Cruz. El soberano Congreso ha empezado a sesionar el 24 de marzo de 1816 y empiezan a tocar un montón de puntos. Son muchísimos los puntos a tocar, entre ellos el tema Artigas. Entre ellos estas avanzadas importantes de los realistas, los problemas que tenemos entre unitario y federal. Y San Martín le envía la famosa carta que le dice a Tomás de Godoy Cruz: ¿hasta cuándo esperamos para declarar la independencia? ¿De qué sirve que tengamos cucarda, pabellón, o sea, escudo, bandera, himno, si todavía seguimos a pupilo de Fernandito? O sea, lo que él dice, si nosotros todavía dependemos políticamente, legalmente y jurídicamente de Fernando, lo que somos unos insurrectos. Lo que estamos mal somos nosotros, por lo tanto debemos cortar los lazos legales. Entonces ahí San Martín brega permanentemente por la independencia y dice, declaremos presiona, seamos libres, que lo demás no importa nada. A partir de que declaremos la independencia, somos un Estado legal que acaba de surgir y ahí podemos hacer la guerra. Si no, estamos mal. Y él lo entiende de esa manera porque de alguna manera está buscando la legalidad para hacer la guerra de un Estado soberano hacia otro. Por eso es que se dice que la bandera de los Andes es la primer bandera libre que nace libre como bandera, porque ya estaba declarada la independencia, mientras que cuando Belgrano lo hace todavía no había sido declarada. Y se la hacen bandera. guardar. Claro, bueno, A Belgrano sí. A Belgrano le hacen guardar el triunvirato. Pero un dato de color ahí.
el Soberano Congreso de 1816, que la gran mayoría entendemos que fue el 9 de julio del 16 el Congreso y nada más, no, empieza a sesionar el 24 de marzo del 16 y continúa sesionando hasta 1820. Bueno, eso yo no sabía. Bueno, por eso, nosotros tenemos un primer Congreso Constituyente, que es la famosa Asamblea del año 13, Sí. que sesiona hasta el 1415 con la caída de Alvear en un motín importante que se le hace a Alvear, y después empieza a sesionar, a partir de que cae Alvear, el Congreso de Tucumán, que sesiona hasta la batalla de Cepeda de 1820, cuando López y Ramírez van contra el director supremo, que era Rondó, después de lo que había sido uno de los elementos importantes en el Congreso del 16. ¿Cuáles eran las intenciones del Congreso Constituyente del 16? Como su palabra le indica, la Constitución. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos? Independencia, forma de gobierno y Constitución. La independencia la logramos el 9 de julio de 1816. La forma de gobierno es un gran debate, claro, porque se mete el tema de ¿qué queremos? ¿Una república como algunos dicen? ¿Una monarquía? O una monarquía incaica como quiere Belgrano y San Martín. Bueno, hay todo un debate, ¿no? Y el otro tema es la Constitución, que en 1819 se hace una Constitución que es representativa, republicana y consolidada en unidad de régimen. Es unitaria. Por lo tanto, los federales, congraciados con todo el artiguismo que está en contra, en este caso de Buenos Aires, el que marcha, López y Ramírez, hacia Buenos Aires, hace caer el director supremo y a partir de ahí termina el Congreso de Tucumán, que ha sesionado hasta ese momento, ¿no? O sea que, en definitiva, en el 16 se define que es la independencia y la forma de gobierno, ¿cuál se estipula en ese momento? ¿También se define en el Congreso de Tucumán? Claro, se empieza a debatir. Recordemos que el Congreso de Tucumán podría estar mal llamado Congreso de Tucumán. Habría que llamarlo Congreso General Constituyente, porque no fue en Tucumán nada más. Claro. Hasta comienzo del 17 sesionan en Tucumán, pero ¿qué empieza a haber? El problema de que los realistas empiezan a bajar, a avanzar. Entonces Tucumán ya no da las garantías territoriales y empieza a sesionar en el 17 en Buenos Aires. Por lo tanto, no es solamente el Congreso de Tucumán. El 9 de julio de 1816... lo que pasa es que se hace la declaración de independencia, pero no finaliza el Congreso. No. Entonces, es el Congreso. Y tampoco termina en Tucumán. Claro. Bueno, es un dato de color. Vos sabés que me contaban los otros días qué significaba realista, porque se le decía realistas. Porque eran criollos, no eran españoles. Los españoles eran españoles, los realistas eran criollos que estaban a favor de la realeza, digamos, del rey. Por eso eran realistas, pero eran los criollos más que españoles. A mí me dijeron esto fue más una guerra civil que una guerra de independencia. Bueno, tenemos un dato importante ahí, ¿no? Por ahí todo el proceso nuestro de nuestra historia, el 25 de mayo, el 9 de julio, el 17 de agosto, lo hemos reducido a una efeméride. Claro. Y al haberlo reducido en una efeméride, al haber eliminado gran parte de la historia argentina y de la historia regional de nuestra currícula escolar, no repensamos estos procesos. Entonces tenemos la imagen estereotipada de la casita de Tucumán, sí, de la casa de doña Francisca Bazán de Laguna, y somos libres e independientes, pero no hemos profundizado más en estos procesos importantes y en estos debates que tienen que ver con... Fue una cuestión realmente donde todos queríamos ser independientes de España. Bueno, es un proceso que demoró un tiempo. Estábamos deseosos de independizarnos de España y algunos sí y otros no. Hubo durante mucho tiempo personas que seguían queriendo al rey, porque estaban acostumbrados, claro, a 3 siglos. Sí. Eran conservadores, digamos, de status quo. Porque tenés una inercia. Entonces, es un realista, digamos. Claro, yo soy un conservador. Como hoy en la política actual, no sé, claro, tenés derechas, izquierdas, peronistas, radicales, no todos piensan igual. Entonces, después la historiografía, donde cada uno lo ve del cristal de su ideología, ha ido tomando, ¿no? Claro. Hemos ido ensalzando procesos, bajando otros. Pero en ese momento sí, tenemos mucha gente que todavía sigue luchando por el rey y estamos hablando de... Había una frase maravillosa de José Antonioni, del profesor Antonioni, que ya nos abandonó en este plano, que decía que
todos los días en este mundo, aún hoy, hay alguien que muere por ser libre y alguien que está dispuesto a matar para que una persona no lo sea. Claro. Y uno dice en el día de hoy, y fíjate lo que está pasando, por ejemplo, en Cuba. O sea, las personas son capaces de largarse al mar y morir en el intento por ser libres que seguir viviendo en la dependencia, en la esclavitud. Y hay otra parte que está dispuesta a matar para que esa gente no sea libre. O sea que esa frase de seamos libres que después no importa nada, tiene un poder tremendo que es hoy, como somos libres, no lo sabemos valorar. Pero hay pueblos que no lo son y que lo valoran. Perdón. Pero son las independencias que nos faltan, ¿no? Claro. En distintos planos. Bueno, cada uno lo verá, digamos, de su perspectiva. Pero bueno, yo creo que el 9 de julio de 1816 es un momento bisagra donde nacemos como Estado. Y bueno, y seguimos luchando por la independencia, creo que hasta el día de hoy. Después nosotros tuvimos un proceso muy duro para afirmar estas independencias, entre ellos las guerras de la independencia que tiene que librar San Martín. Entonces esto no termina con la declaratoria de la independencia. Claro. Tuvimos que cruzar la cordillera de los Andes, tuvimos que cruzar alrededor de 7.000 cuyanos, o sea, 4.500, 5.000 soldados. Morir en el cruce, morir en la batalla de Chacabuco, en la batalla de Maipú, en Cancha Rayada, continuar hacia el Perú y para que finalmente, bueno, este año tenemos el bicentenario de la batalla de Ayacucho, donde empezamos a cerrar este ciclo, que tampoco terminó ahí. ¿Cuándo es la batalla de Ayacucho? Y es ahora a fin de año, en diciembre de 1824. Entonces ahora tenemos el bicentenario. Vamos a hacer un especial. Sí, bueno, hay mucha tela para cortar ahí, ¿no? Hemos encontrado tal vez un formato. Pero está muy bueno. Pero escuchame una cosa. O sea, San Martín cruza en el 17. Sí. Llega, independiza, libera Chile. Exactamente. ¿Sí? Luego se va por barco, ahí hay unos personajes muy interesantes que eran granaderos y que participan de esto. Zapiola, por ejemplo, un hombre de mar, un hombre que venía de la marina. Pero se producen una serie de amotinamientos camino a Perú en los barcos por el estado de hacinamiento que había. Es un proceso larguísimo. Por eso bueno, ese proceso, por eso te digo, lo que iba ahí era, está también, ¿cómo se llama? Hipólito Bouchard, que también lo enganchan volviendo, el corsario del Plata, que lo enganchan volviendo, le agarran al barco y le dicen vámonos, y termina muriendo en Perú. Hipólito Bouchard. Bueno, a ver. Pero pará, la pregunta te la termino, porque uno se puede hablar de estos tipos que todo. Eso pasa, con el Fabián es un tema entrevistarlo, porque cada punto que tocas abre una puerta. Claro, o sea, tenés que ir cerrando puertas para y los personajes son fantásticos. Entonces, llegan a Perú. Y la batalla de Ayacucho en Perú es en 1824. Bueno, San Martín ya no está. Perfecto. ¿Cuándo vuelve San Martín? San Martín vuelve después de la famosa entrevista de Guayaquil con Bolívar. Sí. Evidentemente Bolívar y yo no cabemos en la América, ¿no? Sí. Entonces él se tiene que volver y bueno, le dejo un poco la gloria. Pero tenemos dejémoslo para otro programa, no seas ¿En qué año? Nada más. Es en el 23. Yo te voy a hacer la última pregunta. Fíjate vos que empieza todo en el 16. San Martín hace todo el cruce, hace toda esta genialidad y vuelve en el 23. Y todavía en el 24 se sigue luchando por la independencia para garantizarnos que el Alto Perú no pierda el poderío, que era enorme, para que podamos fortalecer la independencia. Perdón. Te voy a hacer la última pregunta porque creo que hemos descubierto un formato para ir tocando las fechas patrias. Sí. Respecto al 9 de julio, ¿qué consecuencias trajo esa declaración de independencia? Ya hablamos sobre San Martín, que le da la autoridad legal para cruzar, pero como pueblo, ¿y qué consecuencias crees que tiene hoy en día el 9 de julio en la población? ¿Se está revalorizando con este nuevo gobierno? ¿Se había perdido el sentimiento? Esto es opinión totalmente subjetiva tuya, que por supuesto si querés la respondes. Bueno, es una pregunta compleja, ¿no? Pero el 9 de julio siempre estuvo de alguna manera presente en el pueblo argentino. Y yo creo que
tanto de derechas como de izquierdas, es un proceso que siempre es revalorizado. El punto es hasta dónde uno lo profundiza o no y qué entiende uno que es la independencia o no. Ese 9 de julio nacemos como nación, pero los argentinos hasta el día de hoy hemos estado enfrentados en un proceso que ha sido unitarios y federales, derechas, izquierdas, radicales y peronistas, liberales en su momento, conservadores por otro lado, River y Boca. Entonces la independencia ha sido mirada desde la historiografía, desde el cristal de la ideología de cada uno. Entonces es un tema complejo. Realmente, ¿cómo vemos hoy la independencia? Cada uno le da al concepto de independencia y lo llena con distintos matices. Creo que hasta el día de hoy, independientemente de los fanatismos o donde uno se encuentre parado, creo que la independencia que todavía nos queda por conquistar ha sido un poco consecuencia de todos los partidos. Hay responsabilidades desde lo bueno y de lo malo, desde todos los sectores de la política argentina. Creo que todos tienen grandes deudas, creo que todavía no hemos terminado de reivindicar la figura de nuestros grandes héroes, y creo que la política argentina como tal tiene mucho que aprender sobre esos padres fundadores que fueron San Martín, que fueron Belgrano, que fueron Güemes, que nos demostraron en su momento que la política que ellos hacían era de renuncia, era una de renunciamientos. Podemos hablar en algún momento de los grandes renunciamientos de San Martín, de Belgrano y de estos héroes, y que creo que la política actual no lo hace, ¿no? Y después podemos analizar matices distintos, por eso es un problema político. ¿La próxima fecha patria? Dijimos Ayacucho. No, la próxima fecha patria que tenemos en Argentina en el calendario. Que tenemos, bueno, Sí. el 17 de agosto, importante. 17 de agosto. Si quieren, bueno, es lo que yo hablo de San Martín. Listo, el 17 de agosto Volvemos si con quieren. el padre de la patria. Hay muchas cosas, si quieren, hay una fecha importantísima, A ver. sanmartiniana, y que tiene que ver con esto también, que es el desembarco de San Martín en Paracas en septiembre de 1820. ¿Estuviste ahí? Estuve hace poco y ¿Con San Martín? hemos traído tierra de Paracas, arena de la playa de Paracas. Nosotros en la Junta de Estudios Históricos de Maipú, de la cual soy vicepresidente, tenemos un armario con urnas de los distintos lugares donde estuvo San Martín, que tienen que ver con San Lorenzo, en Mendoza, con el campo histórico, con Salta, con Yatasto, Perfecto. con Chacabuco, con Maipú. No, bueno, nos faltaba la de Paracas y la de Huaura. Así que bueno, la tenemos, podemos hablar también de esa fecha histórica importante que tenemos, ¿no es cierto? Así que bueno, a disposición. Bien, quedás comprometido para esas fechas. Y Lo que me ha costado traerlo, Fabián. Lo que me ha costado traerlo. Acá está ahora lo que me va a costar que se vaya. No, es que ahora no sabe que no se va. Vamos dando por terminado esta entrevista. Simplemente es para homenajear a esos grandes hombres. ¿Dijiste cuántos diputados fueron? ¿23? Fueron 32. 32. Pero al momento de la jura hay 29. 29. Y viva la patria. A esos 29 que dieron ese primer paso para que seamos libres, para tener una nación, para poder pensar en un país hacia adelante. Y como dijo Martín, en este 9 de julio, ¡viva la patria! ¡Viva! ¡Viva!